¿Hay algún momento en donde tú te enojas mucho con Dios, lo que supone que crees en Él? Y sí, bueno, a mí me lo preguntaron en una conferencia acá en el Sheraton de acá de Plaza Mayor, ¿cómo se llaman? El Centro Histórico. El Centro Histórico. Y dicen, Carlitos, ¿cómo podés insultar a Dios? Tú que hablas de Dios, ¿cómo podés insultarlo? Y yo le digo, yo no insulto a quien no existe. O sea, le estaba dando validez el hecho de decir qué mal Dios, cómo nos haces esto, también es darle validez de que existe. Oye, pero además llega un momento, me quiero imaginar, en que de veras dices, Dios ya estuvo. Y sí, claro. Porque el avionazo, pero luego los 10 días, pero luego se muere el amigo, pero luego la pierna del otro con gangrena, pero luego la avalancha, pero luego otra muerte, sí, pero luego... Y 70 días. ¿Sabes lo que son 70 días? Estimados amigos, estamos el día de hoy compartiendo, hombre, de lujo, un invitadazazazazazo, Carlitos Páez. Carlitos, gracias por estar en este espacio con toda nuestra comunidad de resilientes. ¿Cómo estás? La verdad, encantado de estar acá en México, estar contigo, Helios, que hacía tiempo que no nos veíamos, pandemia por medio, pero bueno, siempre estamos al pendiente. Es un privilegio, no sabes cómo te quiero. Carlitos Páez, para aquellos que no lo conozcan, que sería muy poca gente, pues Carlitos Páez es uno de los sobrevivientes de esta experiencia de los Andes. De aquella historia. Historia extraña de aviones y montañas. Muy complicada, muy interesante, muy famosa. Está cumpliendo 50 años ya. 50 años, el episodio. 50 años con 26 libros, con 3 películas, con 9 documentales, ahora con una mega producción para Netflix, que la va a dirigir ni más ni menos que Juan Antonio Bayona, que es el que hizo aquella película Lo Imposible, aquella película del tsunami, ¿te acordás? Tailandés. Hizo Jurassic World, wow. La última, hizo El Señor de los Anillos. No hay que perderse esa película. Que la estaban entrenando ayer acá en México, okay. Ring of the Lords. Bestia de director, y él es un apasionado de la historia nuestra y está hace 12 años con este proyecto. Y bueno, y ahora le dieron para adelante. Y bueno, dentro del marco de los 50 años se va a estrenar esta película. Y déjame darle contexto a la gente, porque a ver, la gente de nuestra edad para arriba entiende y ubica perfectamente lo que estamos hablando. En México todos conocimos la historia a partir de las películas, pero te garantizo que hay nuevas generaciones. Mis hijos probablemente no están al tanto de lo que sucedió. Pero sabes que están al tanto. Mira, a mí me pasó hace 20 años que di una conferencia en Puebla para gente nueva. Eran todos chicos hijos de industriales y de empresarios, y me acuerdo que los edecanes hicieron una especie de encuesta a ver cuántos sabían. 9 de cada 10 habían visto la película Live, Viven. Okay. O sea que sabían de la historia. De alguna forma ya la habían visto. De alguna manera. Lo que pasa es que hay muchos que vienen ahora que se creen que la película Live es un invento, que no fue. Es que es a lo que voy. O sea, yo reconozco la historia cuando veo la película, porque en México hace muchos años, cuando Televisa no tenía que poner los domingos, ponía o a Pedro Infante o a la película. No había otra. Los sobrevivientes de los Andes. Las había los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Y entonces, pero yo la veía de chavo y decía, hombre, qué historia tan fantástica. Pero fantástica hasta en el momento de, güey, esto no es cierto. Esto no pudo haber sido, ¿no? Claro, porque es una historia que no solamente tiene el avionazo, como dicen ustedes, el accidente, sino que tiene la permanencia en condiciones infrahumanas durante 70 días, que es mucho tiempo. Que es impresionante. Sí. Y resulta ser, pues que sí es. Y resulta ser que sí estaba, y que sí sucedió, y que sí está el avionazo, y que sí hay muertos, y que sí se comen unos a otros, y que sí están 70 días con una experiencia y con una experiencia de vida espectacular. Y aquí está Carlitos para contarnos un poco al respecto. Y bueno, sí, la vida continúa, y bueno, también la historia de los Andes no es solamente la historia de los Andes, sino que después es lo que uno aprendió con la vida, la cantidad de cosas. Yo hace 20 años que empecé a dar conferencias, 22 años, y lo que vas aprendiendo también de la gente. Digo, es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común, o sea que cualquiera de los que me están escuchando ahí podrían haber estado en esta historia. No es un mérito de uruguayos, no es un mérito de rugbyistas, no es un mérito de Carlitos Páez, es un mérito del ser humano. Que es un poco lo que hace humana a esta y lo que hace trascendente esta historia, que le pudo haber pasado a ti, a mí o a cualquiera. Sí, pasó a ustedes. Sí, National Geographic dice que es la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, protagonizada por gente común.
porque hay otras historias grandes, obviamente, el que escala el Everest, pero es gente que se prepara. Nosotros no sabíamos a lo que íbamos. O sea, ustedes eran un equipo de rugby, de fútbol. Sí, de colegio. 18 años tenías, yo era el más chico de todos, tenía 18 años, íbamos a, más que ir a jugar al rugby, íbamos a pasárnosla bien a Chile, habíamos alquilado un avión militar, íbamos 45 personas y de pronto el señor de arriba te cambia el guión. Y madre, y en vez de pasártela bien, te dicen, bueno, ahora hay que pasar 70 días ahí a 25 bajo cero, en estas condiciones sin recursos. Y bueno, la cuestión, como yo te digo, a mí no me gusta decir la palabra se puede, pero te puedo decir que en nuestra historia, si nosotros pudimos, es que el ser humano puede mucho más de lo que nosotros creemos. Es una gran historia de resiliencia, pero de muchas otras cosas, de trabajo en equipo, sí, de humanidad, de buen de toma humor, de decisión, sentido, de tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos. Yo, por ejemplo, yo renací en los Andes porque hasta ese momento yo era un junior, como dicen acá en México, yo no servía para nada y de pronto en los Andes tuve que apelar a cosas que yo desconocía que tenía y bueno, y eso me hizo un personaje útil, que eso está bueno. Muy bueno. Está bueno, digo, si no hubiera vivido en los Andes yo sería otro junior, estaría tomando desayuno en la cama. Todo es perfecto, Carlitos, todo es perfecto y ahí a mí hay varias cosas de tu historia, de la historia de los Andes o de nuestra historia, porque decía Facundo Cabral que lo que amamos, Alberto Cortés decía que lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y es verdad. Creo que la historia ya es un poco de todos. Es de todos. Yo tengo que admitir de que es una historia que ya no me pertenece. A donde tú vas, la gente ya tiene los videos, ya vieron la película, o sea, es una historia de la humanidad como como es Titanic, como son las Torres Gemelas, como son esas historias. Por ahora podemos contarla, digo, nosotros todavía estoy razonablemente, sigo participando. Hombre, estás entero y eres un tipazo. A mí hay 2 o 3 momentos que me marcan la vida con la historia de los Andes. Por supuesto, los primeros, el avionazo, el cambio de planes, 10 días, los primeros 10 días es una actitud de alguien vendrá a rescatarnos. Exactamente, de espera, es una actitud de esperando a que la solución viniera del exterior, pero en el día 10... sucede la peor noticia para mí, pero que nosotros la convertimos en oportunidad. Por supuesto que con el pasar del tiempo escuchamos por radio de que no nos buscaban más, de que habíamos muerto para la humanidad entera y que iban a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y ahí comienza otra historia, porque ahí cambia la actitud, el dejar de esperar para empezar a actuar. Cambia, uno se transforma porque teníamos la historia, nosotros salimos a pelear la historia entera sin que nadie, porque a veces la comparan con la historia de los mineros chilenos, que tienen puntos en común, las 2 historias en Chile, las 2 historias duraron los mismos 70 días, los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nos caímos, pero hay una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Es más, yo mismo estaba en Salta dando una conferencia y hablé con los mineros, porque enseguida que pusieron el tubo, y yo hablé para darles ánimo. En cambio, en la historia nuestra, en el día 10, nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado. Y eso es duro, es un golpe duro creer. El ser humano es muy arrogante, se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Sabes lo que, Dios? El mundo sigue andando. ¿Y seguirá? Y seguirá andando. Yo veía que se jugaba al fútbol, llegaron los astronautas a la Luna, se festejaba el Día de las Playas en Montevideo el 8 de diciembre y nosotros en la cordillera. Debemos de ser muy pocos seres humanos que hemos padecido la noticia de no existir más. No existíamos más. Que por otro lado, fue un alivio saber de que para nuestra familia ya no existíamos, que ya era un problema netamente nuestro. Y ahí como nos liberamos del dolor de nuestras familias y empezamos a pelear esta historia. Y te da la oportunidad de decir, entonces, lo tomo en mis manos y si yo no resuelvo esto, yo no salgo de aquí, nadie sale de aquí. Es que aprendimos a no dejar que las cosas pasen, sino que hacer que las cosas pasen, que eso me parece que es un aprendizaje brutal. O sea que no es verdad de que los helicópteros nos rescataron, lo que sí es verdad que nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que es diferente, es un mensaje muy potente para las empresas, muy potente, porque muchas veces uno está esperando que el jefe, que no me dan recursos,
¿Y qué puedes hacer tú ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Exacto. Mira, el objetivo de esta información, de este video, es aportarle a la gente de nuestras redes, de nuestra comunidad, ahora en pandemia, ahora con post-pandemia. La gente está rota, la gente está triste, la gente está esperando que algo venga a solucionarnos. Hemos perdido la capacidad de soñar, la gente está intolerante en las calles, la gente está realmente con el alma rota. Y bueno, se va a hablar mucho de la palabra incertidumbre, mucho. Antes el mundo se regía por reglas y más o menos funcionaba por un carril, pero ahora con la pandemia, con la guerra, con todo el tiempo es incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. El único capital que tenemos es el día de hoy. Esa es la realidad. Y para hacer que las cosas pasen, tenemos que laburar mucho en el día de hoy para que suceda algo en el día de mañana. Yo te contaba que Roberto Canessa, que fue uno de los que caminó, había propuesto que el libro nuestro, que se llamó Alive, se llamara Tal vez Mañana. ¿Por qué? Porque hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Y eso también está bueno, porque el ayer ya pasó, el hoy es presente y para que suceda algo, el mañana es esperanza. Y entonces tenía que trabajar aquí y ahora, estar presentes, estar conectados, esperando crear el mañana. Y sí, la incertidumbre la tenés que manejar así. Imagínate en pandemia, en todo la tenés que manejar de esa manera, con el capital que tenés. Si el mañana no llegó y no sabemos qué va a pasar. Entonces, hagamos todo el esfuerzo para el día de hoy. Mi equipo de producción me hizo una travesura, te preguntó si tú quisieras, cuál sería la última comida que tú comerías, ¿qué te gustaría comer si fuera tu última? Si mañana me ejecutaran, porque yo esa pregunta la he hecho mucho en el Uruguay. En el Uruguay ganó por escándalo milanesa con papas fritas y huevos fritos. Esa ganó por escándalo. Bueno, pues fue justamente lo que nuestro equipo de producción preparó para que cenaras ahora mismo. ¿En serio? Claro. No, mirá, yo no lo puedo creer. Pero le estamos no, pero espero que no sea la última cena. No, para nada. Pero bueno, la trajimos para conectar justo con ese momento de empezar a hablar de... Helios, una vez un periodista me preguntó, si te quedara un año de vida, o sea que vos el próximo 19 de agosto te morís, ¿qué harías? Es una pregunta que está buena hacérsela. ¿Qué harías? Te queda un año. Un año es poco tiempo, pero es mucho tiempo. Suponte que yo diga, me voy a estar con mi hija todo el tiempo. Mi hija a los 3 días se fastidia. Se fastidia. Claro. Digo, entonces ¿qué puedo hacer? Y una de las cosas que a mí se me había ocurrido en aquel momento era, yo dije, una de las cosas que me hubiera gustado es dar una conferencia en el Auditorio Nacional de acá de México. Curiosamente, pasó ese tiempo y me invitan a dar una conferencia en el Auditorio Nacional. Y empecé la conferencia de esta manera. Miren, un periodista me propuso y yo dije que me encantaría dar una conferencia en el Auditorio Nacional. Lo que espero que tenga más de un año de vida. Por favor. Y sí. Que esta no sea la última cena. No, eso ni que hablar. Oye, ¿tiene picante? Porque le falta mexicano. Igual le falta huevo frito. Le falta el huevo duro, pero bueno, ese lo traemos ahorita. Frito. Eso es lo que ganó como escándalo. Ese lo pondremos después, ¿no? Pero ahí hay picosito, que yo sé que eres más mexicano que muchos mexicanos, pero ahí hay picosito para combinar un poco esta última cena con el saborcito mexicano. Pero y bueno, también debo de reconocer, porque te voy a preguntar de tu segunda cordillera, pero te lo voy a preguntar unos minutos más adelante. Bueno. Te pusimos jugo de naranja, porque entendemos claramente que tu segunda cordillera, 30 años antes, ¿no? Pues tuvo temas de alcohol y tuvo temas de droga, y entiendo, no estoy versado, pero entiendo que el 13º paso es también hablar de dar testimonio, de facilitarle a alguien ya no más beber, ¿no? Sí, exactamente, sí, o por lo menos enseñarle el camino, decir, mira, yo no bebo y bueno, dejémoslo ahí como un tema de en unos minutos vamos a estar, y por eso tienes jugo de naranja y no vino. La gente está acostumbrada a que en este espacio pues le ofrecemos la bebida o la comida al invitado. Mira que el solo por hoy, debo ser bastante honesto, el solo por hoy del cual hablamos para manejar la incertidumbre también tiene mucho que ver Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, porque es el estado de presente, que en realidad con el programa de Alcohólicos manejás un país. Y vos te manejás en el estado de presente. Si no traes, era típico que en un grupo te dijeran ahora, y bueno, este es mi primer día que no consumo, ¿y qué voy a hacer en Navidad cuando vengan? No, la Navidad no llegó. Es aquí ahora. Es hoy es la pasión para no beber, pasión para trabajar más, pasión para ser más feliz, es el día de hoy. Ese es nuestro capital. Y eso es lo que de alguna forma, a partir del día 10, los hace
a ver, ¿salimos de esto por nuestros medios o no salimos? O no salimos. Y entonces ahí ya había muertos, ya había varios muertos sí, alrededor. Muchos muertos, sí. Muchos muertos. Después viene la avalancha, mueren 8 más. O sea, era una lucha contra el no. Lo más atractivo en nuestra historia era morir. Y bueno, nosotros revertimos eso. En algún momento dado decías, bueno, que se termine esta historia. Y bueno. ¿Alguien intenta suicidarse? No, ¿Alguien dice, ya se acabó? No. Es más, es curioso esto, había un revólver, una pistola que tenía el piloto era militar, y me acuerdo que le sacamos las balas. Yo guardaba las balas y otro guardaba la pistola, digo que... Para que hablara, por si alguien se quedó, tenían que hablarlo primero. No, okay. Sí, por supuesto que sí. Que nunca la cargamos. Solamente una vez que pasó un cóndor es un pájaro gigantesco, que pasó con intenciones de comernos a nosotros. Okay. Y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Ese fue el día que cargamos, pero nunca bajó el cóndor, nunca bajó. Y nunca terminaron por comerse al cóndor. No, pero me lo imaginaba en el plato, ¿viste? Como esos dibujos animados que está el cóndor. Oye, Iván, claramente te tengo que preguntar lo que siempre te han preguntado, ¿no? El tema de tener que decidir comerse al amigo, ¿no? Literal. ¿Sabés qué, Elios? Nosotros vivimos el proceso, porque la vida es un proceso. Yo siempre digo, repito la frase maravillosa de San Francisco que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible, que fue lo que hicimos nosotros en la historia. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible y reaparecimos después de 70 días en esta historia increíble. Pero también sucedió con el tema de la alimentación. Nosotros pasamos 10 días sin comer absolutamente nada. Al 10º día nos enteramos que no nos buscan más y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que era alimentarnos de... 10 días no comieron. 10 días no comieron nada. Ese comí 2 cuadraditos de chocolate, una 26ava aparte, porque éramos 26 los que quedamos vivos, de una lata de mariscos, una cucharadita, imagínate. Claro. Un vasito así de guindado, que me acuerdo que encontramos un guindado, pero 10 días no comimos nada. Nada. Y ahí nos dimos cuenta, no nos buscan más. Y nosotros estábamos peleando no por Hollywood, no por fama, no porque Helios Herrera me invita acá 50 años después. No, peleábamos por cosas muy simples, volver a casa con mi mamá, porque ¿saben lo que? Se potencian las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. La escala de valores cambia, de repente uno ve salir agua de la canilla y es mucho más importante que por lo que uno aspira. De repente uno quiere acá tener un automóvil mejor y todo, y yo tenía $70 y quise comprar un cigarrillo y no me lo vendieron. Ahí mismo, en la cordillera. Sí, tú tenías, literal. Yo llevaba $70 para el viaje. Y alguien tenía un cigarro. Y entonces le dije, te lo compro en $70 y no me lo vendieron. Entonces, las cosas tienen valores relativos y ahí era mucho mejor el cigarrillo, que no lo promuevo, aclaro, pero era mucho más importante que los $70. Entonces, vaya, llegar a la decisión de comerse entre ustedes era normal, era lógico. Bueno, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien dice...? También la religión nos ayudó, porque nosotros los católicos que creemos que tenemos alma y cuerpo que se separan, digo, de hecho, es como un trasplante, digo, fuimos pioneros en los trasplantes, es verdad, digo, si te pones a pensar y bueno, después que morís, el alma se va para otro lado y lo que queda es materia. O sea, fue muy natural. ¿Costó trabajo? ¿Alguien lo...? No, costó 10 días de hambre. El proceso, el hambre. Y la decisión de no nos buscar más. Como decimos en Uruguay, la necesidad tiene cara de hereje, digo. Si, al final tomás decisiones. Nosotros queríamos vivir, queríamos volver a casa. Oye, y lo resolvieron, hicieron lo que tenían que saber. Oye, y vaya, perdón, pero seguramente la misma audiencia, si no te lo pregunto, nos va a comer en comentarios. ¿A qué sabe la carne humana? No tiene gusto, es menos congelada, digo, claro. Porque era tipo hielo, digo, no. O sea, era literal alimentarse, punto. Era alimentarse y te diría que le faltaba que tuviera sal, porque no tenía gusto, era totalmente insípida, pero digo, y aparte la misma duda que tienen ellos sobre qué gusto tienen, la tenía yo antes de hacerlo, digo, después me saqué las dudas y digo, y es una cosa que la haría, no esperaría nunca 10 días, pero no es el tema relevante de la historia, pero sí es verdad que gracias a ese tema hablamos de otras cosas como es la toma de decisión, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo. Fue una historia monumental de trabajo en equipo.
Fue una historia de... Nos convertimos en una especie de máquina para vivir con lo poco que aportaba uno, con lo poco que aportaba el otro, porque venimos de un país donde nunca ni nevó. Entonces no sabíamos lo que era la nieve. La altura máxima en mi país tiene 500 metros. Estábamos a 4.000, o sea que estábamos no estábamos en nuestro ámbito. O sea, no se puede ni respirar a gusto. No, pues, pero ese era un tema que nunca se trató en ningún libro de los 26, pero era un problema. Pero teníamos otros problemas. El agua. Teníamos el agua, teníamos el hambre, teníamos el frío. ¿Saben lo que es 25 bajo cero? Constante. No es que tenías un afloje. Bueno. Ni idea, no sé. ¿Y cómo te quitabas el frío? ¿Cómo se quita el frío? Y nosotros dormíamos golpeándonos entre nosotros, todos apretados, porque aparte si no te congelás a 25 bajo cero, vos decís derretir nieve, pero derretir nieve era imposible. Batíamos el fuego para derretir la nieve. No, adentro de una botella la batíamos, pero la dejabas y se congelaba. Y fue desesperante, la sed fue desesperante. O sea, fue un problema más duro la sed que Para mí fue más duro, lo que pasa es que tiene mucho más marketing. El otro es mucho más morboso, más morboso. Por supuesto, es más morboso y es más espectacular de alguna manera, sí, ¿no? Sí, ahora, fíjate que el libro nuestro, que se llama Live en todo el mundo, o Viven, en Italia se llama Tabú, porque rompimos un tabú. Claro. Sí. Oye, y hay momentos en la película en donde hay buen humor, en donde están divertidos, en donde estás tú sin camisa, soleándote, sí. O sea, también hay picos en donde dentro de lo malo no se la estaban pasando tan mal de alguna forma. Bueno, el ser humano es como yo digo, cuando vos vas a un velatorio, siempre hay alguien que está contando un chiste, porque también para encarar el drama también el humor es importante y bueno, yo quizás aporté, yo era un poco el personaje de La vida es bella, aquel personaje que estaba en el campo de concentración y que ponía humor, inconsciencia y todo para poder sobrellevar la situación, era un poco esa era la filosofía. ¿Y por qué te soleabas? ¿Por qué te desnudabas? No, me soleaba, bueno, porque un día sacamos muy poquitas fotos, pero ese día estaban de fotos y yo me saqué la camisa porque cuando se detiene el viento y hay sol, está bueno. Entonces yo dije, quiero llegar bronceado a Punta del Este, pues se venía la temporada de Punta del Este, que puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero también de gran esperanza. Es un acto de esperanza, por eso era llegar a Punta del Este, llegar bronceado, esa era la esperanza por eso la vida es hoy y el mañana es esperanza, eso está claro. Y el buen humor que en algún momento tenía que prevalecer, te mantiene vivo también. Y el buen humor mantiene vivo y mantiene a muchos que no tienen tanto buen humor, porque bueno, yo era casi irreverente también con el humor y vivía haciendo bromas y chistes y creo que fue bueno. ¿Hay algún momento en donde tú te enojas mucho con Dios, lo que supone que crees en Él? Y sí, bueno, a mí me lo preguntaron en una conferencia acá en el Sheraton de acá de Plaza Mayor, ¿cómo se llaman? El centro histórico. El centro histórico. Y dicen, Carlitos, ¿cómo podés insultar a Dios? Tú que hablas de Dios, ¿cómo podés insultarlo? Y yo le digo, yo no insulto a quien no existe. O sea, le estaba dando validez el hecho de decir, qué mal Dios, cómo nos haces esto, también es darle validez de que existe. Oye, pero además llega un momento, me quiero imaginar, en que de veras dices, Dios ya estuvo. Y sí, claro. Porque el avionazo, pero luego los 10 días, pero luego se muere el amigo, pero luego la pierna del otro con gangrena, pero luego la avalancha, pero luego otra muerte, sí, pero luego... Y 70 días, ¿sabes lo que son 70 días? Helios. Como yo digo, te pones de novio, te casás y te divorciás en 70 días. Da tiempo. Y más ahora con las relaciones tan cortas, hombre, bueno, 2 veces te da el tiempo. Y bueno, por eso, es mucho tiempo, pero a ver, 70 días es un proceso donde vos ves la capacidad del ser humano de evolucionar y transformarse. Yo ese chico que no servía para nada, de golpe empecé a servir. Y no solamente empecé a servir, sino que me empiezo a dar cuenta de una cosa increíble. Ese chico malcriado al principio, mi palabra no pesaba. En la medida que yo empecé a trabajar, mi palabra empezó a tener un peso real. En esos 70 días. En esos 70 días y concreto. Entonces, yo digo, yo no soy coach, no soy como vos, que sos un coach, un monstruo de hablar de liderazgo o lo que sea. No. Yo lo que te puedo decir es que para liderar algo, y esto te lo digo, tenés que laburar. Si no laburás, no podés liderar nada. Ese es el principal ingrediente para un líder. Te lo digo porque lo viví en carne propia y porque lo vi en los otros. El que no hace nada no lidera.
Y tienes que tener la experiencia. Y tienes que hacer, sí. Y ahí me encanta que, a ver, eran niños de 18, 20, 25 años. Exacto. Pero el que era estudiante de medicina de un semestre se convirtió en la autoridad médica. Sí, absolutamente. Y el que era ingeniero, que tenía 2 meses, ahora ya era el señor ingeniero. Y yo empecé, que tenía una habilidad para tapiar el avión, me convertí en tapiador. Hoy me tenía un título de tapiador oficial. ¿Vos te das cuenta si éramos niños? Digo, porque éramos niños. Y bueno, es una historia. Veo que están aquí tus libros, Carlitos. Bueno, algunos de ellos, porque tienes más que estos. Pero tenemos aquí Desde la Cordillera del Alma. Tenemos Entre mi hijo y yo la luna. Ese es el que escribió mi padre. Tenemos Carlitos Páez, Mi segunda cordillera. Y por supuesto, Después del día 10, que es, yo creo que la joya de la corona de tu colección. Es la joya de la corona, sí. Lo escribí cuando cumplía 50 años. Para los 50 años yo quería... Siempre está aquello de que hay que escribir un libro, hay que plantar un árbol y hay que tener un hijo. Mientras no te pase aquello que decía, leí el libro, conocí al hijo, lo único que me queda es el árbol, porque el libro era un plomo, el hijo también era un desastre y el árbol era lo único que... De alguna forma estaba el árbol lleno de nidos. No, escribí ese libro después del día 10, que marca claramente lo que hablábamos ese día que nos dejan de buscar, pero que empezamos a hacernos cargo, a hacer que las cosas sucedan. Después, bueno, viví una experiencia de drogas y de alcohol durante un tiempo, pero también... Es que ¿cómo gestionas, déjame interrumpirte, cómo gestiona un muchacho de 20 años? Yo me quiero imaginar el nivel de fama, el nivel de patrocinadores, el nivel de farándula, medios, cámaras, noticieros, mujeres, todo mundo tratando de estar cerca, pues, de los sobrevivientes. A ver, no es que fuera Carlos Páez, podría haber sido Juan Pérez. No, eran los sobrevivientes. Era el personaje. Es más, fíjate vos lo que es, que hasta ese verano, que nosotros llegamos el 22 de diciembre, cuando empieza el verano en Punta del Este, que es un balneario famoso, se creó hasta una moda sobreviviente. O sea, tenías que estar con barba, con la camisa rota. Se creó una especie de look alive o Survivor, ¿viste? Sí. Y bueno, y entras a las drogas. Es difícil de gestionar. Yo me acuerdo que me jacté ese verano de que no había dejado un solo día sin tomar un whisky. Y del alcohol y de la droga es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Y 30 años atrás, también un día que pasó el tren de la vida, como digo yo, era el último vagón que quedaba de la vida, me subí, decidí subirme. Yo dije, después de haber peleado tanto por la vida, me estoy metiendo en un proyecto de muerte. O sea, fue una ventanita de luz que todavía... Una ventanita de luz. A ti mismo. Y empecé a pelear y me acuerdo que me dijeron, Carlitos, acá 1 de cada 100 cumple un año sin drogas. Yo realmente lo comprobé y yo me agarré de eso. Dije, yo seré ese uno. Y empecé a pelear también con un grupo, compartiendo el dolor y compartiendo la alegría. Y ellos me enseñaron por dónde iba el camino. Y me encontré conmigo mismo, digo, después de un tiempo. Y me acuerdo que comparé esa mesa, una mesa de ping-pong, que nos reuníamos, éramos 14 o 15 adictos. Cuando cumplí un año, la comparé con las aspas del helicóptero, que es un símbolo de libertad para mí. Acá en la portada de Después del día 10 está el tache. El tache o la cruz, que la gente lo puede ver como cruz. Las cosas, lo que yo intento. ¿Qué suena para ti cuando ves una pelota de rugby? Un balón de rugby. Y bueno, es el principio de la historia nuestra. Pero este tache, que la gente lo ve como cruces, yo lo veo como aspas de helicóptero, que es un poco como trato de encarar la vida, tratando de ver lo positivo dentro de lo negativo siempre, porque todos tenemos nuestra propia cordillera. Esta mía tiene mucho marketing, mucho libro, mucho documental, mucha película, mucha fama, pero cada cual tiene su propia historia. Y de lo que se trata es de mirar para atrás, pero para ir para adelante. Y siempre buscando lo positivo dentro de lo negativo. Fíjate que yo termino las conferencias con una foto que estamos los sobrevivientes, pero también los hijos de los sobrevivientes. Yo digo, valió la pena nuestra historia para que lo que triunfe sea la vida. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Yo tengo, gracias a que yo estoy vivo, tengo 7 y medio más, pues tengo uno que mi hijo se embarazó con su novia, o sea, y tengo 5 nietos y 2 hijos, o sea que gracias a que yo estoy vivo hay 7 y medio más. Entonces valió la pena nuestra lucha, valió la pena nuestra pasión, valió la pena nuestra actitud para que lo que triunfe sea la vida. ¿A dónde te lleva esta pelota?
Esta pelota... Tú la ves, ¿qué te lleva? ¿A dónde te busca? Y bueno, ¿Dónde la pone? me lleva al principio de la historia. Yo no me llevaba muy bien con el rugby, porque esta pelota que además pica muy mal, digo, porque siempre va para los costados. Yo además jugaba de forward, o sea, jugaba en el scrum, entonces era una lucha. El rugby es un juego de mucho esfuerzo, pero también es un juego de mucha solidaridad, donde también el tercer tiempo, sí, todos, sí, es un equipo que es un poco lo que nos pasó a nosotros. El que hace el gol no lo hizo él, lo hizo todo el equipo. Es un poco así. Hay un momento, Carlos, en tu historia, que es el segundo que a mí en lo personal marca mi vida de esta historia, que es la figura y la presencia de tu papá. Porque cuando yo conocí la historia de tu voz en alguna conferencia que tuve el privilegio de conocerte, tú narras que en ese día 10, pues el mundo los da por muertos, pero que hay un ser humano que dice, mi hijo no está muerto, y no se cansa de seguir buscando y buscando y buscando y buscando a su hijo. Y sí, es tu papá. Él escribió este libro, maravilloso libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, que él, como creativo que es, él es pintor y bueno, murió hace 7 años y escritor, se basó en un cuento que yo tuve con mamá, que yo le decía, mamá, yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que era lo único que vos podías estar mirando. Y mamá me dijo, yo, Carlito, salía todos los días a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. ¡Wow! ¿Qué son esas historias lindas que uno tiene que rescatar de esto? Y papá, como creativo que es, escribió este libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna porque era el único vínculo. Hoy tenemos internet, tenemos una cantidad de cosas. Ahí era la luna, esas son las cosas. Yo no puedo ver esta historia como un drama, honestamente. Digo, ya pasó el drama. Ahora queda lo que quedó, la vida, y quedan estas historias que yo las tengo que rescatar. Es un poco lo positivo de lo negativo, es las cruces o las aspas de helicópteros. Yo creo, me quedo con las aspas de helicópteros y creo que es lo único que yo trato de transmitir a la gente. Yo no sé si tú sabías, Carlitos, pero a mí mi papá me abandona. Yo vi a mi padre 2 veces en mi vida y más nada. Una vez a los 5 o 6 años, otra vez a los 14, más nada. Cuando yo veo la historia y luego escucho tu conferencia y platicas de este padre que nunca da por muerto a su hijo y que hace lo necesario y que va a medios y que 70 días dice yo no paro de buscar, porque si él hubiera parado de buscar, entonces sí, nadie nunca jamás hubiera hecho eco del otro lado, sí. ¿No? En ese momento yo aprendo, Carlos, y te tengo que agradecer y aprovecho para agradecértelo frente a todos ustedes, amigos. En ese momento yo aprendo que existe un arquetipo de un papá que sí rescata, que sí va, que sí se queda, que sí va y busca. Y me regalaste un padre que yo no sabía que existía. Te lo agradezco muchísimo. Y mira, te lo digo y me emociono. No, ya lo sé. Yo te digo, en la conferencia mía es muy emotiva y todo, pero hay un momento que mucha gente se emociona, que es cuando yo salgo de la avalancha a celebrar el cumpleaños de mi padre, que era el 1 de noviembre. Y yo digo... Y la gente me dice, ¿qué sentido tiene que yo salga a festejar el cumpleaños de mi padre si mi padre jamás se va a enterar de este festejo? Y yo digo, yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y después en la vida, y al final de mi conferencia los símbolos cierran porque mi padre aparece, era como un rompecabezas. Y la gente se emociona en ese momento porque muchos, como vos, han tenido problemas con su padre de alguna manera, y bueno, y esa es una parte muy emotiva para la gente que está en la audiencia, sin duda. Y yo creo que el padre... es una figura importante que a veces le dan mucha trascendencia a la madre, pero el padre es más como abandonador. Digamos que tiene menos marketing, tiene menos punch, ¿no? Siempre sí. Todo es la mamá, y a veces el papá es un poco injustamente tratado. Y esa escena en donde él se le toca decir la lista de los que están vivos, sin saber si el nombre de su propio hijo va a aparecer. No, eso fue monumental. Que lo dice 2 veces, ¿no? Que te descubre vivo, ¿no? Carlitos Páez, y lo tengo que decir, mi hijo, sí, Carlitos Páez. No, bueno, sí. Entonces todos los pelos se te ponen de todas las formas, ¿no? Y bueno, se te tensa lo flojo y se te afloja lo tenso, es una cosa impresionante. Impresionante. Pero bueno, es una historia para mí maravillosa, si lo veo. Para mí es un
gusto poderla compartir contigo, para toda tu gente. Acá en México, ni que hablar, que yo adoro esta historia. Yo veo el águila mexicana y se me caen las lágrimas. Oye, amigo, a ver, déjame darle tantito cambio de energía y ahora regreso a algo más importante. 70 días, hombre. Se daban besos entre ustedes, se daban cariño, hacíamos 25 grados bajo cero, Carlitos, son muchos grados. A esas temperaturas es así de chiquitita. No, además nosotros teníamos cierta premonición, cierta cuestión católica que no te permite tener malos pensamientos. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 13, 14 años, el sexto mandamiento era todo, lo tenía siempre tachado, o sea, siempre pecaba contra el sexto y el noveno mandamiento, que son los malos pensamientos, a los 13, 14 años. Pero 70 días. Sí, pero es que ahí no. 18 años, 20 años. Ahí tenías que estar muy bien con Dios, porque podía ser el próximo. No, señor, no se nos ocurrió. Cero, no había ni posibilidad de ningún tipo. Ninguna posibilidad, no era así como tuvimos problemas que no eran nuestros problemas, como la altura y como los temblores de tierra. Ese no era una prioridad. Ese no era una prioridad. Para nada, a nadie le pasó nada. No era una prioridad, no. ¿Cómo deciden, cómo deciden, si yo me muero, hagan disponible de mi cuerpo? Pero algunos de ustedes dicen, pero por favor, a mi mamá no, o pero por favor... No. Nadie dijo, es más, Nando Parrado, que es una de las cosas más grandes, cuando se va a caminar, me dice, Carlitos, quiero antes de irme darle una cruz, un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que rezábamos todos los días. Y a cambio me entrega una zapatilla que él había comprado para su sobrino cuando el avión paró en Mendoza, con un sobrino de 2 años, y me entrega una y me dice, Carlitos, yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. ¿El zapatito? Sí, el zapatito, pero si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par, o sea, me muero en el camino y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana, háganlo. Que es una de las actitudes más grandes. Que no era necesario. No era necesario que me lo diga, pero bueno, claro. Siempre le hago un reconocimiento y en las conferencias pido un aplauso por Parrado, porque solamente un grande hace una cosa de esas. Sale a pelear con su vida y además te autoriza a alimentarte de tu madre y de tu hermana. Solamente un grande. Para mí el reconocimiento es sin duda la bandera más noble que el ser humano tiene. Porque a veces nos creemos que no reconocer los logros hace que vos seas más grande y no, es al revés. Y gracias a él, por supuesto, es que se conecta a la vida. Sí, obviamente. Él y Roberto Canessa, que salen a caminar, una caminata infernal, 10 días, 70 kilómetros entre medio de las montañas. Solamente. Oye, pero suben 3, ¿no? Suben 3 con recursos para 3. Suben 3 y al tercer día, porque lo que ellos pensaron subir en un día demoraron 3 días. Al tercer día se dieron cuenta de que iba a ser más larga la cosa, entonces se quedan con el alimento que tenía Vicentín y lo mandan al fuselaje. Con la promesa de ellos que ellos iban a seguir adelante hasta morir. Escuchar eso, que habían pasado ¿cuántos días? Había 60. O sea, 2 meses. 2 meses, pero ellos se van 3 días y cuando regresa... No, ellos se quedan arriba en la montaña porque ellos cuando avanzando. Van, en vez de creer de que estaban los verdes prados chilenos, se encuentran con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí toman la decisión de quitarle la comida que tenía Vicentín y lo mandan al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Que como yo digo, es la actitud. Cuando ven llegar a Vicentín... Y creímos que se habían muerto los otros dos, porque dijimos, bueno, entre tanta noticia negativa, estos dos se han muerto. Pero cuando nos dice eso, fíjate que el mensaje es que ellos dos iban a seguir adelante hasta morir. O sea, ellos podrían haber tomado el camino más cómodo, que era volver al fuselaje, donde más o menos estábamos con vida, pero prefirieron el camino duro porque quizás sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros, pesaba en el corazón. Ellos dos no caminaban solos, era cada paso lo daban todos. Fruto del trabajo de los 16. No quiero abusar de tu tiempo ni de nuestra audiencia y quiero empezar a preparar conclusiones. Hace unos minutos hablabas de los símbolos y sé que en algunas épocas viviste con pedacitos de chocolate. Sé también que no comes mucho dulce ahora, pero mi equipo preparó para ti algo muy, muy uruguayo, ¿no? Muy de tu lugar, de tu patria, que entiendo que son estos dulces. El dulce de leche. A ver. ¿No? Mira, aquí está, mira qué rico. Qué buena onda. Es nada más tratar
de invitarte a que peques un poquito. Yo sé que no comes mucho dulce, pero a lo mejor podría ser que te animaras. ¿Cómo no? Y además me decía Meli, nuestra productora, que cuando tú estás empezando tu vida en Uruguay y no tienes mucha plata, esta es como la forma de celebrar el cumpleaños. Y hoy es mi cumpleaños, entonces me traje mi propio pastelito uruguayo para festejar el cumpleaños contigo. Y me encanta esto que dices de salir a festejar el cumpleaños de tu padre, porque te enteres o no te enteres, tú sí te estabas enterando. Y obvio. Aparte que era mi manera de... Nosotros cumplimos años en casa, 31 de octubre cumplo yo, que ahí cumplí 19 años. Mi padre el 1 de noviembre y mi hermana el 1 de noviembre. Y papá viajaba mucho por todos lados del mundo, pero en Tahití, en la Polinesia, en África, pero volvía a pasarlo. Era como una tradición familiar. Y eso es lo que me hace una motivación adicional para quitar la ventana de la cabina del piloto, que fue un trabajo de 3 días, solamente para saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero sobre todas las cosas a que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Eso a mí me pareció maravilloso. O sea, tu cuerpo estaba atrapado ahí, pero tu mente y tu corazón estaban en es que uno no es preso el pensamiento, es algo que te da libertad. Y fíjate que del otro lado estaba papá, tanto es que cuando llega el rescate me entregan 2 cartas mandadas por papá, que una decía: querido Carlitos Miguel, como ves nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Yo me quería morir de que papá estaba ahí. En la segunda carta, un helicóptero dibujado, papá era pintor, decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. ¿Qué cosa más linda te podía estar pasando? Carlitos, la gente hoy por hoy con la pandemia realmente está muy rota. Estamos en un proceso adaptativo como el que ustedes vivieron, sí, ¿no? Como el que pasas en una guerra, como el que pasas en una situación extrema, donde tu mente, tu sistema reptiliano hace lo mínimo necesario para sobrevivir. Y la gente ha perdido la conexión con los sueños, con la grandeza, con Dios. La gente está muy triste, está muy enojada. ¿Qué nos dirías después de haber vivido lo que has vivido en aquella historia, en estos 50 años? ¿Qué le quieres compartir a la gente que nos está viendo? A lo mejor no tiene la plata para ir a una conferencia tuya o mía, a lo mejor no tiene, está muy lejos, a lo mejor lo único que tiene es una forma de, a través de sus celulares y de las redes, escucharnos. Solamente para manejar la incertidumbre, que es la gran palabra de hoy en día, es manejar el presente o tratar de hacer todo lo que se pueda en el día de hoy. Como yo digo, si vos le metés pasión al presente, el mañana es esperanza. Si no le metés pasión al presente, el mañana no viene. Yo creo que es así vivimos en los Andes, así salí de la droga también, por hoy, 31 años llevo, pero solamente manejando el presente o queriendo manejar. Salud, mi querido amigo Helios. Salud, Carlitos Páez, salud. Amigos, ha sido un privilegio, es todo un lujo coincidir con Carlitos. Sé que todavía vendrán cordilleras para todos, porque al final del día es la forma de aprender del alma, ¿no? Y todos, la experiencia. Mi padre y papá siempre decía: Carlitos, el obstáculo es mi mayor estímulo, porque es verdad, el obstáculo es el mayor estímulo y bueno, hay que sortear los obstáculos, sortear las cordilleras, pero se puede. Es el salón de clases, es el salón de clases del alma, que venimos a aprender, a disfrutar, a divertirnos, a pasarla muy bien, a disfrutar y a compartir el cumpleaños con el amigo. Y bueno, en esta posibilidad de celebrar el aquí y el ahora, yo no tengo más que mucha gratitud, Carlitos, por tu tiempo, por tu cariño, por tu energía, mucha admiración y mucho respeto, pero sobre todo mucho cariño por haber coincidido contigo en este plano. Mucho agradecimiento a Dios por ponerte en... Ya que había posibilidades de no coincidir, había millones de posibilidades y sin embargo coincidimos. Y hemos tenido el privilegio, el placer de estar aquí y de compartir escenario, y de compartir energía, intención. Eres un tipazo, te quiero un montón, te admiro mucho. Y bueno, para terminar este espacio de tiempo que la gente nos regala al vernos, déjanos un mensaje, una conclusión, un algo. Yo siempre digo que el mensaje, para la gente. El mensaje y el consejo es patrimonio de la arrogancia. A mí Dios me enseñó de que el camino era por otro lado, era por el lado de la humildad. Pero sí puedo repetir, porque lo voy a hacer, ya lo dije, la frase de San Francisco que a mí me parece maravillosa, que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible
y te encontrarás haciendo lo imposible, que es solamente cumplir con el proceso, que es lo que estamos haciendo para poder pelear contra la incertidumbre, contra todo. Cumplir el proceso. Gracias, Helios. A ti. Feliz cumpleaños, viejo. Gracias. Gracias. Amigos, muchas gracias. Si este contenido fue de tu interés, y te ayudó, si aportó, por favor, compártelo. Cada vez somos más haciendo algo por los demás. Comparte. No dejen de ver en Netflix la nueva versión de esta historia, Sí, que ya seguro la Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, pero eso va a ser en abril, mayo. La Sociedad de la Nieve, sí. En Netflix. Busquen los libros de Carlitos. Señores directores de empresas, contraten a Carlitos para sus conferencias. No, eso lo Cuiden a sus dice él. equipos. Qué grande, Es un chingón, amigo. Gracias. Dios Venga. te bendiga. Gracias, Gente. Nos vemos la próxima. Dale click, comparte. Bendiciones.